Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 16. Capítulo 16. La acción de Lancelot, reclutando mutantes. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. B. Encuéntralos. Encuentra a mis compañeros mutantes. En Evolution Home, Lancelot se sentó en una plataforma elevada, apoyando su barbilla en su mano derecha mientras miraba a los agentes de élite que estaban abajo y emitía su orden. Obedecemos, mi rey. Liderados por Paul Yulton, los agentes de élite colocaron sus manos derechas sobre sus pechos, hicieron una profunda reverencia y gritaron al unísono: mi rey. Momentos después, abandonaron la base en oleadas, cada uno llevando archivos clasificados. Mi rey, Lancelot. En el andén, una chica rubia de rasgos delicados se le acercó con los ojos llenos de cariño. Se arrojó a sus brazos y sonrió con dulzura. Raven, mi amor, dijo Lancelot con cariño. Su rostro encajaba a la perfección con su gusto estético, y no pudo evitar besarla. Lancelot había regresado al hogar de la evolución hacía 3 días. Durante esos 3 días, había estado analizando continuamente los datos de Víctor Dientes de Sable. A través de estas pruebas, Lancelot determinó con precisión el nivel mutante actual de Víctor. Mutante de nivel 5. Además, gracias a las habilidades regenerativas de Víctor y su percepción animal, incluso entre los mutantes de nivel 5, Sabretooth Víctor estaba en la cima. Era lo suficientemente poderoso para luchar incluso contra Magneto, o Sebastian Shaw. Lo más probable es que Sebastian Shaw ya hubiera empezado a absorber energía nuclear, almacenándola en grandes cantidades en su cuerpo. Sabretooth Víctor por sí solo no sería suficiente para derrotarlo. Después de confirmar el estado de nivel 5 de Víctor, Lancelot lo envió a buscar a su hermano mutante, Logan, el lobezno. Mi señor, ¿prefiere esto, o esto? Mientras Lancelot meditaba, Raven ya se había subido a él. Escamas azules se extendieron por su cuerpo mientras su cabello rubio y sus ojos azules se transformaban en una belleza de cabello y ojos negros. Raven, tienes que ser más clara, dijo Lancelot con una sonrisa. Mientras sea bonito, me gusta. Raven lo miró fascinada. Se había enamorado perdidamente de Lancelot. Cuando se sentía más sola y humillada, fue Lancelot quien la salvó, quien le dio dignidad, respeto y una humanidad que nunca había conocido. Amar. Durante los últimos 3 días, Raven había usado todos los trucos que conocía para complacer a Lancelot, y él los aceptó todos sin dudarlo. Poseer a Mystique Raven era poseer toda la belleza del mundo. Lo que más complacía a Lancelot era la flexibilidad de su cuerpo y su capacidad para cambiar de forma con total libertad, lo que le hacía imposible cansarse de ella. Solo ahora Lancelot finalmente entendió por qué los reyes tan a menudo no regresaban a la corte. Mientras Lancelot y Mystique Raven estaban felices jugando a las cartas, todos los agentes de la CIA en todo el mundo estaban en movimiento bajo su mando. La vasta red de inteligencia les permitió localizar rápidamente a los mutantes enumerados en los archivos. California, costa oeste o Atlant Bar. Un hombre negro vestido como un vaquero occidental estaba sentado en la barra, bebiendo ron tranquilamente mientras observaba a los hombres y mujeres que reían a su alrededor, con los ojos llenos de envidia. John, ¿entraste otra vez en el baño de mujeres hoy? El vaquero se quedó paralizado cuando un hombre blanco corpulento se acercó, burlándose con abierto desprecio. John simplemente lo miró fríamente y luego bajó su sombrero de vaquero para protegerse los ojos. ¡Guau! Mira a este pervertido que no para de aparecerse en los baños de mujeres. Gritó el hombre blanco, Jonathan, exageradamente, atrayendo la atención de todo el bar. Envalentonado, empezó a insultar a John a gritos. Oye, bicho raro. Mi novia te puso un apodo genial. John el fantasma. ¿Qué te parece? La gente a su alrededor miraba a John con extrañeza. Algunos incluso asintieron, disfrutando de la burla. Jonathan, estás pidiendo morir. John finalmente levantó la cabeza, con una fría intención asesina brillando en sus ojos. Estallido. Jonathan lanzó un fuerte puñetazo, estrellándolo en la cabeza de John y dejándolo mareado. Maldita sea. John maldijo y desapareció de su asiento. Estallido. Como un fantasma, John apareció detrás de Jonathan y lo golpeó sin piedad. Su figura se movía una y otra vez, atacando desde todas las direcciones. Estallido. Otro puñetazo impactó en la cabeza de Jonathan. Cayó al suelo, inconsciente.
Antes de perder el conocimiento, Jonathan gritó de miedo y odio. Monstruo, fenómeno, maldito fantasma John. Prefiero fantasma, dijo John con calma, mirando al hombre caído. De ahora en adelante llámame John el fantasma. Cuando John volvió a levantar la vista, la multitud aterrorizada lo miró como si fuera un monstruo. Al instante siguiente, desapareció del bar. John fantasma. Mutante. Nacido en Oakland. Habilidad. Teletransportación. Hace 7 años, poco después de despertar, sus poderes se volvieron inestables, lo que le provocó teletransportarse sin control a los baños de mujeres. Por ello, la ciudad lo temía. Cuando Phantom John salió, un hombre con un traje negro se acercó y le habló con calma. ¿Quién eres? Preguntó John con cautela. Soy el agente de la CIA Harry. Es un honor conocerlo, señor John. Harry sonrió respetuosamente, sus ojos se llenaron de sincera admiración. Esta era la primera vez que John veía una mirada así. Ni de disgusto, ni de burla, ni de miedo, sino de respeto genuino. ¿Qué quieres? Preguntó John, su expresión se suavizó. Un respetado pionero de la humanidad. Un gran explorador de la evolución. Un genio entre la humanidad. Harry hizo una ligera reverencia, sorprendiendo a John. Señor John, el rey Lancelot le da la bienvenida. Esto y John lo miró fijamente. ¿Rey Lancelot? Todavía aturdido, Phantom John siguió al agente Harry hasta el coche. Escenas similares se estaban produciendo en todo el mundo. En Londres, el mutante Bradley aceptó la invitación después de conocer a una respetuosa agente femenina. En una base mercenaria europea, agentes de la CIA irrumpieron y sometieron a todos, llevándose al tirador pasado por alto. El mercenario coreano David North, el agente cero. En lo profundo de una selva tropical, un hombre con cabeza de sapo estaba cazando insectos con su larga lengua cuando agentes de la CIA lo recuperaron. En un casino de Las Vegas, un hombre bien vestido agarró su bastón con cautela, pero se relajó cuando vio el comportamiento respetuoso de los agentes. A medida que pasaba el tiempo, se descubrieron más y más mutantes. Comentario 1. Comentario Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. El regreso del profesor Décimo y Magneto, la decepción de Mystique Raven. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. patreon.com/usain678. Ampersand, informa sobre la situación en la base Décimo. Un helicóptero descendió lentamente sobre la azotea del cuartel general de la CIA. Lancelot y Raven descendieron. Los esperaba el senador Ampersand, el comandante de mayor rango de la CIA. En cuanto vio a Lancelot, se llevó la mano derecha al pecho y le hizo un respetuoso saludo militar. Mi señor, el profesor Charles Xavier y Eric Lenser acaban de regresar a la base Décimo, informó Ampersand mientras conducía a Lancelot hacia su oficina. ¿Acabas de regresar? Más lento de lo que esperaba, dijo Lancelot, frunciendo ligeramente el ceño mientras observaba las imágenes de vigilancia de la base Décimo. Una semana antes, el profesor Décimo y Magneto habían ido a Europa para rastrear y detener el complot del Club Fuego Infernal. Con las habilidades del profesor Décimo, podría haber obtenido la inteligencia del Club Fuego Infernal directamente a través del amplificador cerebro, si hubiera querido. Pero el joven profesor Décimo, a miles de kilómetros de distancia, se aferró a sus supuestos principios humanitarios. Abandonó a Cerebro y, en cambio, viajó por el mundo con Magneto, cazando personalmente a los mutantes del Club Fuego Infernal. Como resultado, Lancelot recién se enteró hoy, una semana después, de que el profesor Décimo había regresado. Humanitarismo absurdo, se burló Lancelot. La humanidad nunca había mostrado ninguna preocupación humanitaria por los mutantes. Al contrario, preferían eliminar una amenaza antes que dejarla pasar desapercibida. Después de la primera batalla contra los mutantes, una vez que su existencia fue expuesta a humanos de alto nivel, los mutantes fueron cazados como ratas. Capturados, diseccionados y estudiados. La causa principal residía en la ingenuidad de Charles Xavier. No solo cooperó con la élite de la CIA, sino que además no borró la memoria de 2 soldados de las superpotencias tras la primera batalla, lo que permitió que el mundo temiera a los mutantes y prohibiera su existencia. Carlos y detrás de Lancelot, Raven miró la grabación con una expresión complicada y murmuró suavemente. Raven, ¿quieres ver a Charles? Preguntó Lancelot con indiferencia, abrazándola. Olvídalo. Charles no entiende tu grandeza, respondió Raven, mirándolo fijamente antes de negar con la cabeza con firmeza, recuperando la calma. Juntos, volvieron a centrarse en la pantalla de vigilancia. Raven y Darwin se fueron.
El profesor décimo acababa de regresar a la base décimo y aún no había informado sus hallazgos a Francis cuando Hank, bestia, le contó la noticia. En ese momento, el profesor décimo era todavía joven y apuesto, ni paralizado ni calvo, todavía un joven caballero muy refinado. Al enterarse de que Raven había salido de la base con un desconocido, la expresión de Charles cambió al instante. Mientras discutía su próximo movimiento con Magneto, instintivamente se presionó la sien con los dedos. Hank de repente se quedó ciego. El profesor décimo estaba leyendo los recuerdos de Hank a través de la telepatía. ¿Lancelot? ¿La gloria de la mutación? Escenas de 3 días atrás se desplegaban en la mente de Charles como si él mismo hubiera estado presente. Observó el discurso apasionado de Lancelot, sumido momentáneamente en sus pensamientos. Cambio y gloria, y Charles suspiró suavemente. Solo por los recuerdos, ya lo sabía. Este Lancelot era el mutante asiático que él y Magneto alguna vez habían planeado reclutar. Debido a que la mutación de Lancelot parecía demasiado común en ese momento, Charles descartó la idea de incorporarlo a los X-Men. Eric, creo que estamos en serios problemas, dijo Charles, bajando la mano. Su mirada era compleja mientras transmitía todo lo que había visto directamente a la mente de Magneto. ¿Lancelot? ¿Quién es? Magneto se quedó paralizado y miró a Charles con sorpresa. Magneto sintió que había visto a Lancelot antes, pero no podía recordar dónde. A estas alturas, Magneto aún no había abrazado la supremacía mutante. Para él, ninguna crisis mutante ni amenaza nuclear importaba más que su venganza personal. Como era de esperar, lo has olvidado, dijo Charles con una sonrisa amarga. Luego, indagó directamente en los recuerdos de Magneto sobre el reclutamiento de Lancelot. Entonces, ¿era él, ese hombre asiático? Con la ayuda de Charles, Magneto finalmente recordó. Eric, tengo un mal presentimiento, dijo Charles con seriedad. Quizás Lancelot se vuelva aún más aterrador que Shaw. Desde que vio a Lancelot, una sensación incómoda permaneció en la mente de Charles. Con el tiempo, ese joven asiático podría convertirse en un enemigo mucho más peligroso que Sebastian Shaw. ¿Profesor? ¿Profesor? Hank notó que ambos hombres estaban distraídos y los interrumpió. Hank, dejemos de lado el asunto de Raven por ahora, exhaló Charles, reprimiendo su inquietud antes de hablar con solemnidad. Charles, ¿te estás dando por vencido con Raven? ¿No es tu familia? Preguntó Hank con incredulidad. Tras enterarse de su regreso, Hank le comunicó inmediatamente a Charles que Raven y Darwin se habían ido con Lancelot. Su intención original era que Charles usara a Cerebro para localizarlos y convencer a Raven de regresar. Pero para sorpresa de Hank, Charles mostró sorpresa, y nada más. Hank sabía que Charles siempre había tratado a Raven como a una hermana. Sin embargo, ahora que ella no estaba, Charles parecía indiferente. Una vez examiné la mente de Lancelot, explicó Charles con calma. Tiene una simpatía innata hacia los mutantes. Raven estará a salvo con él. Además, continuó con gravedad, la inminente crisis nuclear es mucho más importante. La humanidad está al borde del abismo. La guerra nuclear es inminente. El mundo nos necesita. Su mirada se endureció y su voz se volvió pesada. Charles, y me has decepcionado otra vez. Al observar X-Base a través de la señal de vigilancia, el misterioso Raven una vez más no vio nada más que decepción en sus ojos. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18 perteneciente a la era mutante, Emperador Negro Xiao. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. Raven estaba profundamente decepcionado. Una vez más, se sintió decepcionada del profesor Charles Xavier, el hombre que la había acompañado durante toda su infancia. Lancelot simplemente miró a Raven y no ofreció consuelo. Sabía muy bien que no era solo Raven. Un día, incluso la futura escuela Xavier para jóvenes talentosos sería algo que Charles Xavier abandonaría por el supuesto futuro de la humanidad. El profesor décimo nunca había sido un líder calificado de mutantes. De pie en el último piso del cuartel general de la CIA, Lancelot contemplaba el mundo exterior a través de los ventanales. Era 1962, y muchas instalaciones aún estaban por construirse. No había cámaras de vigilancia en las calles. Ni internet. Ni teléfonos móviles ni ordenadores. La tecnología en aquella época era aún dolorosamente primitiva. Irónicamente, esta época atrasada se había convertido en un santuario para mutantes.
Aquellos con cuerpos deformes o apariencias distintas a las de la gente común podían esconderse como ratas, sin temor a ser capturados por las omnipresentes cámaras y sistemas de monitoreo. Ni siquiera el Club Fuego Infernal, tan ambicioso como para buscar la destrucción mundial e instigar una guerra nuclear, había sido descubierto como mutante. Los únicos altos funcionarios que conocían la verdad estaban completamente bajo el control de Sebastián Shaw, el Rey Negro. La palabra mutación todavía era ajena al mundo. Sin embargo, gracias a la cooperación del profesor Décimo con la CIA, las altas esferas de esta nación habían visto, por primera vez, la existencia de mutantes y reconocieron su poder y la amenaza que representaban. Mi señor, el ejército ha emitido órdenes especiales. Mientras Lancelot miraba hacia el mundo de abajo, Amperson se apresuró a informarle respetuosamente. El ejército está actualmente movilizando fuerzas en preparación para la guerra, dijo Amperson, frunciendo el ceño. ¿Movilización bélica? Lancelot se giró con una leve mueca de desprecio. La memoria humana es realmente terrible. La Segunda Guerra Mundial terminó hace poco, y ya se están preparando para otra guerra. Sus ojos eran profundos y su tono frío y distante. Rey Lancelot, ¿deberíamos actuar? Preguntó Raven con ansiedad mientras observaba las imágenes de vigilancia. Todavía no, respondió Lancelot con indiferencia, sacudiendo la cabeza. No era el momento adecuado para subir al escenario. El escenario en sí aún no estaba completamente construido. Solo después de la primera batalla entre mutantes comprenderían realmente lo que eran a ojos de la humanidad. Así que Lancelot tuvo que esperar. Los mutantes necesitan una guerra, dijo medio en broma. En lugar de la primera batalla de mutantes, será una guerra que los obligue a comprenderse plenamente a sí mismos y a los humanos. Conociendo bien la trama, era plenamente consciente de que aunque los X-Men detendrían a Sebastián Shaw en la primera batalla, también encendería la guerra entre humanos y mutantes. Si Lancelot quería ascender al trono a través de la primera campaña del nuevo rey, tenía que seguir el curso de los acontecimientos y esperar el enfrentamiento final en la isla. Por el momento, Lancelot y Raven se quedaron en la sede de la CIA. Durante los días siguientes, las órdenes del ejército estadounidense llegaron sin parar. Los documentos sobre los preparativos bélicos soviéticos llovieron como copos de nieve. Lancelot hojeaba con naturalidad los archivos clasificados, captando a la perfección los movimientos de las dos superpotencias. En ese momento, varios documentos especiales reposaban en su mano, con una mirada divertida en sus ojos. No se trataba de nada raro. Simplemente órdenes de adquisición de armas militares. Y la firma del comprador decía: Industrias Stark. Industrias Stark y firmada personalmente por Howard Stark, murmuró Lancelot significativamente, golpeando el escritorio con los dedos. Según la información que había recopilado, este no era un universo cinematográfico puro de Marvel, pero era casi idéntico. Aparte de la incorporación de mutantes como él, casi nada más había cambiado. Shield aún no se había fundado. Conservaba su largo y extraño nombre original. En su interior, Hydra, liderada por el Dr. Zola, seguía infiltrando discretamente. Pasaría mucho tiempo antes de que se convirtiera en la infame serpiente. Ni siquiera la Capitana Marvel, Carol Danvers, había nacido. Y Star-Lord, a quien había odiado y de quien se había quejado sin cesar en su vida anterior, aún no había aparecido. Esta era pertenece a los mutantes, suspiró Lancelot nuevamente. Arrojó casualmente los documentos sobre la mesa y centró su atención en sus propios asuntos. El mundo parecía haber caído en una extraña calma. Pero debajo de esa calma surgió un torrente capaz de destrozar el mundo entero. En alta mar, a bordo de un submarino nuclear, Sebastián Shaw, el Rey Negro del Club del Fuego Infernal, sostenía una copa de vino tinto en su mano derecha, saboreando tranquilamente su aroma. Cerca de allí estaban los demás. Emma Frost, la Reina Blanca, Azazel y el resto, observando a Shaw con entusiasmo. Mis hermanos mutantes, dijo Shaw elegantemente, de pie frente a un mapa con una sonrisa brillante. Nuestro plan está a punto de triunfar. Ambas superpotencias están acumulando armas nucleares en Cuba. Ahora solo nos queda convertirnos en el detonador. Shaw estaba extasiado. Desde que despertó su mutación, había buscado sin cesar a los de su especie, luchando incluso en la Segunda Guerra Mundial para lograrlo. Pero los mutantes habían sido muy escasos. Durante sus años escondido en Auschwitz, solo encontró a uno: Eric Lenser. Tras la guerra, Shaw viajó solo por el mundo en busca de mutantes. En más de 20 años, solo encontró a Emma Frost, Azazel y Riptide. Estaba lejos de ser suficiente.
Cansado de la búsqueda interminable, Shao se dio cuenta de que el mundo era simplemente demasiado vasto. Aunque podía absorber y liberar energía, no le servía de nada encontrar mutantes. Incluso le había pedido a Emma Frost que localizara mutantes usando telepatía, pero aunque sus poderes eran formidables, no se acercaban a la capacidad del profesor décimo de detectar mutantes directamente. Y así, Shao concibió su loco plan. Utilizar radiación nuclear para convertir por la fuerza a los humanos supervivientes en mutantes. Para Shao, los humanos no eran más que insectos. Los mutantes eran el futuro. Los verdaderos gobernantes del mundo. Emma, ve a Moscú y toma el control del general Belishchenko, ordenó Shao emocionado. Si me voy, no podrás bloquear la telepatía de Charles Xavier. Emma frunció el ceño ligeramente. Le disgustaba la locura de Shao, pero años de soledad la habían obligado a considerarlo a él y a los demás como compañeros. Ella no quería que les hicieran daño. Esto es algo que un viejo amigo soviético hizo para mí, dijo Shao con calma, abriendo una caja y sacando un casco de metal forjado con una aleación especial. Emma, mira si aún puedes percibir mis pensamientos. Después de ponérselo, Shao la miró expectante. ¿De verdad bloquea la telepatía?, exclamó Emma asombrada. Está hecho de un metal alienígena descubierto en una pequeña nación africana, explicó Shao brevemente, flexionando el brazo antes de volverse hacia Azazel. Vamos. Es hora de darles una lección a nuestros hermanos mutantes de la base décimo. Este es el momento crítico. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. El comienzo de la trama, el pausado Lancelot. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. La Reina Blanca, Emma Frost, fue sola a Moscú. Dentro de la sede de la CIA, Lancelot dejó el archivo de inteligencia que tenía en la mano y giró su mirada hacia la pantalla de vigilancia que tenía a su lado. Parece que la conspiración ya ha comenzado. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Lancelot mientras miraba a Raven, parada junto a él con cabello dorado y ojos azules. Raven, entrega este archivo a la base décimo. Lancelot le entregó casualmente el documento. Sí, Lord Lancelot. Raven asintió levemente y salió de la oficina. En el momento en que salió, una onda de escamas azules recorrió su cuerpo y se transformó en una agente de la CIA. 2 horas después, Raven, ahora disfrazada de agente de la CIA, apareció en la base décimo. De pie ante el profesor décimo y Magneto, entregó solemnemente el expediente a Charles Xavier. Después de revisar la información de Emma Frost, el profesor décimo y Magneto decidieron inmediatamente viajar a Moscú para capturar a la Reina Blanca. Pobre Charles. Al ver al profesor décimo, Magneto y la agente Moira abordar un avión y partir, Raven volvió a su verdadera forma y sacudió la cabeza con una leve lástima. De principio a fin, ni el profesor décimo ni Magneto se dieron cuenta de que todo lo que hacían estaba bajo la atenta mirada de Lancelot y que la información que recibían era exactamente lo que Lancelot quería que supieran. Cuando Raven regresó a la sede de la CIA, Lancelot ya llevaba un rato esperando. Mi señor, el profesor décimo se ha ido, dijo Raven en voz baja. Se transformó en una hermosa mujer de cabello negro y ojos oscuros, masajeando suavemente los hombros de Lancelot. Sí, lo sé. Lancelot asintió. Sus ojos color rubí brillaban con luz. Ahora que la trama había entrado plenamente en su curso, todo lo que Lancelot necesitaba hacer era esperar pacientemente. Según los acontecimientos de la primera batalla, el profesor décimo y Magneto capturarían a Emma Frost y le extraerían la ubicación de Sebastián Shaw. Shaw atacaría la base décimo y secuestraría a Ángel Salvadore. Pero ya sea la captura de Emma o el asalto de Shaw, ambos tomarían tiempo. Esta rara calma era preciosa. Lancelot decidió llevar a Raven a relajarse. Vamos, Raven. Vamos a dar una vuelta. Se levantó y le arrojó un juego de llaves de auto, sonriendo. El nuevo superdeportivo de edición limitada Future Series de Stark Industries. En el garaje subterráneo de la sede de la CIA, Raven no pudo evitar quedarse sin aliento cuando vio el elegante y lujoso vehículo frente a ella. Su diseño era mucho más moderno que cualquier cosa de esa época. Había crecido con Charles Xavier. Aunque heredó una mansión, nunca fue rico. Raven había vivido como una persona común toda su vida, sin experimentar nunca la extravagancia de la alta sociedad. Ahora, mirando esta obra maestra futurista de Industrias Stark, sus ojos brillaron. ¡Viva mi rey! Ella abrazó a Lancelot y gritó como una niña emocionada. Lancelot se sentó en el superdeportivo de la llamada Fantasía del Futuro.
Los asientos, de diseño ergonómico, eran increíblemente cómodos, y el espacio interior, tan espacioso como el de un vehículo de negocios de lujo, repleto de tecnología de vanguardia. Incluso comparado con los superdeportivos de primer nivel del siglo XXI, este los superó. Lo más impresionante de todo fue el sistema de conducción inteligente, una tecnología que solo Industrias Stark podía producir en un mundo como este. Brom. Raven arrancó el motor con entusiasmo. El potente rugido sacudió el garaje mientras brillantes rayos de luz brotaban de los dos escapes traseros. ¡Qué genial!, gritó, pisando a fondo el acelerador. El coche se disparó hacia adelante como un guepardo. Su suspensión y amortiguación eran tan avanzadas que Raven no sintió ninguna vibración. Realmente digno de Stark, el genio, Lancelot no pudo evitar elogiarlo. En términos de tecnología, aparte de la oculta Wakanda, Industrias Stark no tenía rival. Después de la emoción inicial, Raven activó el piloto automático y se acurrucó junto a Lancelot, mirándolo con sus pálidos ojos dorados. Mi señor, no fue hasta que lo conocí que comprendí realmente el significado de estar vivo. Ella, abrumada por la emoción, lo besó. Como dijo Raven, solo ahora se sentía realmente viva. Ya no tenía que esconderse, ya no tenía que reprimirse. Vivía una vida que nunca se había atrevido a imaginar como mutante. Una vida de respeto. Una vida de lujo. Ni uno solo pasó escondido como una rata en las calles. Emocionalmente intensa, Raven creía que ofrecer su yo más perfecto a Lancelot era la expresión más verdadera de su corazón. Los dos jugaban a las cartas dentro del coche. Mientras tanto, en Moscú, el profesor Décimo y los demás habían comenzado a buscar a Emma Frost. Por temor a llamar la atención, Charles evitó usar la telepatía. En su lugar, confiaron en el trabajo de inteligencia de Moira para rastrear gradualmente los movimientos de Emma. Ya he tenido suficiente, Charles. Dentro de una casa segura de la CIA, Eric Lenser rugía como un león enfurecido. Llevaba 3 días escondido. No quería esperar más. Quería asaltar la finca del general, masacrar a todos los presentes y usar sus poderes para obligar a Emma Frost a salir. Magneto, no deberías hablarle así a Charles, dijo Moira bruscamente antes de que Charles pudiera responder. Cállate, mujer. Eric levantó la mano derecha. El collar de metal que rodeaba el cuello de Moira levitó al instante, envolviéndose alrededor de su garganta y apretándose. Eric. Al ver a Moira luchar con dolor, Charles gritó furiosamente, presionando su mano contra su sien. Tranquilo, Eric. La voz de Charles resonó directamente en la mente de Magneto. La expresión de Eric se ensombreció, pero soltó a Moira. Si todavía me consideras un amigo, Charles, entonces toma una decisión, ahora. Con un resoplido frío, Magneto se dio la vuelta y salió. Quedándose atrás, Charles se sumió en el silencio. Miró a Moira con aire de disculpa y negó con la cabeza. Moira y Eric tiene razón. No nos queda mucho tiempo. Tengo un mal presentimiento. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Raven en desarrollo, un Raven en crecimiento. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. Pasaron 7 días más. Durante esos 7 días, Lancelot vivió una vida tranquila con Raven. De día, frecuentaban locales de lujo, gastando a manos llenas sin restricciones. De noche, descansaban en suites presidenciales. Con el pleno apoyo de la CIA, Lancelot se entregó libremente a la vida en la capital. Raven también se adaptó rápidamente al lujo de la alta sociedad. Acompañó a Lancelot a exclusivas recepciones privadas y fiestas de élite, y gradualmente desarrolló una afición por los juegos, algo que hizo que Lancelot fuera plenamente consciente del placer de tener a Raven a su lado. No te muevas. Entrega el dinero. Un día, mientras paseaban juntos, Lancelot y Raven fueron detenidos por un grupo de matones de ojos ciegos. Un hombre negro con rastas levantó un arma y le gritó arrogantemente a Lancelot. Los demás, sin embargo, solo se fijaban en la piel azul de Raven y la costosa y elegante túnica de Lancelot. Para ellos, Raven no era más que el juguete de un hombre rico. Nadie imaginaba que fuera una mutante. En esta era, antes de que los mutantes fueran ampliamente conocidos, incluso las élites de primer nivel no tenían idea de su existencia a menos que hubieran visto uno con sus propios ojos. Chico, baja el arma, dijo Lancelot con calma y voz fría. Un pájaro carmesí voló de los ojos de Lancelot. La docena de matones que tenía frente a él cayeron instantáneamente bajo el control de su geas. Estrépito.
Todos dejaron caer sus armas al suelo y luego volvieron a la normalidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me cayó el arma? Joseph murmuró confundido, mirando la pistola en el suelo. Los demás estaban igual, confundidos, pero ninguno pensó en volver a recoger sus armas. Cuervo, encárgate de ello, dijo Lancelot rotundamente. Sí, mi rey. Raven asintió, cambiando su postura y bajando su centro de gravedad. Durante los últimos días, Lancelot había entrenado personalmente a Raven cada vez que tenía tiempo. Su flexibilidad ya superaba los límites humanos, y su velocidad de reacción era aterradoramente rápida. Con la guía adecuada, podría convertirse en una verdadera maestra del combate. Aunque Lancelot sabía poco sobre el combate convencional, eso no le impidió enseñarle a Raven cómo utilizar su mutación como arma. Tal como ahora. Raven apretó el puño derecho. Escamas azules ondearon a lo largo de su brazo como olas, y su extremidad se expandió hasta convertirse en un brazo grueso y musculoso. El brazo de un boxeador de peso pesado de Virginia. A plena potencia podía entregar más de 800 kilogramos de fuerza. ¡Zas! Cuervo apareció justo frente a Joseph. Su enorme brazo derecho lo golpeó. ¡Auge! El hombre de 1,9 metros de altura salió volando varios metros. En el mismo instante, el brazo de Raven volvió a la normalidad, mientras sus piernas se transformaron en las de una campeona de velocidad de 100 metros mientras cargaba contra el grupo. Su cuerpo se movía como una serpiente. Fluido, preciso, hermoso. A pesar de su esbelta figura, su velocidad de reacción le permitía evadir cualquier ataque. Sus manos se movían constantemente, adoptando la estructura ósea y muscular de los boxeadores de élite. Cada golpe hacía que el matón cayera al suelo como si fuera un saco de arena. No está mal. 13 segundos 86, dijo Lancelot, deteniendo su cronómetro. 3 segundos más rápido que la última vez. Gracias, mi señor. Todo es gracias a su guía, respondió Raven, sonriendo con orgullo. Antes de esto, Raven nunca se había planteado seriamente cómo desarrollar su capacidad de cambiar de forma más allá de las apariencias. Ni siquiera el profesor Décimo había explorado a fondo su potencial. Solo después de seguir a Lancelot se dio cuenta de lo ilimitado que era realmente su poder. Lo primero que Lancelot le enseñó fue la transformación mimética. Moldeando partes de su cuerpo en las extremidades humanas más óptimas para ganar fuerza, velocidad y reflejos. La segunda lección fue la mutación adaptativa, también llamada transformación alienada. Usando su habilidad de convertir partes o todo su cuerpo en formas mutantes especializadas para obtener rasgos completamente nuevos. Ese nivel requería un control sostenido y por ahora, Raven solo podía realizar mímica avanzada. Lancelot también propuso mejoras adicionales. Reducir la masa corporal para la velocidad y aumentar la densidad muscular para la defensa. La mutación de Raven tenía infinitas posibilidades. Si un humano puro como Kingpin pudo entrenar su cuerpo para rivalizar con Spider-Man, entonces Raven, que podía alterar libremente su biología, debería ser capaz de mucho más. En la visión de Lancelot, Raven podría algún día poseer un físico comparable al del Capitán América. Poder explosivo, recuperación rápida, control absoluto. En ese nivel, pensó Lancelot, sería una auténtica mutante de nivel 5. Pero eso llevará tiempo. Con un brazo alrededor de Raven, Lancelot pasó por encima de los matones caídos sin mirar atrás. Los humanos eran como bebés. No les ordené que se suicidaran, esa es mi misericordia. ¿Por qué me importarían los gritos de los bebés humanos? Mi señor, los mutantes han sido reunidos. Una voz respetuosa gritó cuando Lancelot salió del callejón. Junto a su superdeportivo había varios agentes de la CIA vestidos con trajes negros y gafas de sol. ¿Entonces finalmente está terminado? Lancelot sonrió débilmente. Ven, Raven. Es hora de regresar y reunirnos con nuestros compañeros mutantes. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Reunión de mutantes. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. Hogar de la evolución mutante. En ese momento, dentro de un espacioso salón, decenas de mutantes miraban a su alrededor con confusión, sorpresa o cautela. Oye, ¿por qué me trajiste aquí? Una mujer blanca, cubierta de estampados moteados, se ajustó bien el abrigo. Miró con miedo a los soldados que patrullaban el salón y no pudo evitar gritar. Oye. Te estoy hablando. Las emociones de Grace se agitaron en el entorno desconocido. Los dibujos de su cuerpo comenzaron a cambiar de color repentinamente, y la mitad de su rostro expuesto parecía maquillado.
Seda Gris era una mutante recién despertada. Tras despertar, su cuerpo parecía el de alguien con una grave afección cutánea, cubierto de manchas de color. Cuando sus emociones fluctuaban, esos colores se mezclaban como una paleta y formaban la imagen de un rostro. Tengo tanta hambre, no hay ni un solo bicho aquí. En ese momento, un hombre blanco con una cabeza anormalmente grande y ojos saltones como los de un sapo sacó su larga lengua en señal de queja. Su nombre era Mateo Arlan. Alguna vez tuvo una familia feliz. Pero unos años antes, tras despertar como mutante, su apariencia deforme lo llevó a ser tratado como un monstruo. Incluso fue expulsado por su propia familia. Aplastado por la inferioridad, huyó a la selva tropical y comenzó a vivir solo. Señor Mateu, esta es su comida. Después de que Toadman Mateu terminó de quejarse, un agente de la CIA se acercó, colocó un trozo de comida frente a él y sonrió cortésmente mientras hacía un gesto hacia él. Esto es para mí. Mateu se quedó paralizado. Desde que se convirtió en mutante, ya había visto la fealdad de la humanidad. De lo contrario, nunca habría huido a la selva para sobrevivir de moscas, ratas y hormigas. Años de vivir en la selva habían hecho que Mateu se sintiera como un monstruo. Y, sin embargo, ahora, al ver a la gente mirarlo con respeto y sin prejuicios, se sintió inesperadamente abrumado. Esta gente no parece hostil. Entre los mutantes, Remy Lebeau, vestido con un traje de caballero, hacía girar cartas entre sus dedos mientras observaba a los soldados, murmurando para sí mismo. Como jugador, era excepcionalmente sensible a la psicología de las personas y podía detectar instintivamente la hostilidad. No era un don innato, sino una habilidad perfeccionada con años de experiencia. Bajo el escrutinio de Remy Lebeau, aunque los soldados habían sellado la sala, no mostraron ninguna hostilidad hacia los mutantes que estaban dentro. Incluso captó destellos de celos y anhelo en sus ojos. Por eso Remy Lebeau decidió esperar y observar en lugar de usar sus poderes mutantes para escapar. Decidió correr un riesgo. Tal vez habría una sorpresa. ¿Son todas estas personas como yo? Una joven elegante, vestida con un revelador traje de 3 piezas, miró a su alrededor con asombro. Su mirada era aguda y felina, siempre alerta. Al observar a los diversos mutantes que la rodeaban, su corazón, antes solitario, se sintió reconfortado por primera vez. Su nombre era Clementine. Nació con ojos negros como los de un gato, y fue abandonada por su familia. Por esfuerzo propio, se convirtió en bailarina, pero esos mismos ojos le acarrearon discriminación y burla del público. Cara, ¿qué debemos hacer? Dentro del grupo, 2 hermosas chicas blancas susurraban ansiosamente. Ana, no tengas miedo. Tenemos que afrontar esto con valentía. Todos aquí son nuestros compañeros. La otra chica dijo suavemente, sosteniendo el brazo tembloroso de la chica rubia. Los ojos de Cara estaban llenos de inquietud. Rodeada de tantos mutantes, su primer instinto fue buscar a alguien como ella. Caray, tengo miedo. El sudor corría por la frente de Ana y aumentaba rápidamente. Ana, hermanita, cálmate. Cara la miró con profunda preocupación. Debido a que tanto ella como su hermana Ana poseían habilidades mutantes desde la infancia, fueron expulsadas por sus padres. A partir de entonces, dependieron la una de la otra. Pero comparada con la habilidad de Cara cambiar los pensamientos de los demás mediante el contacto físico, la mutación de Ana era mucho más inestable. La habilidad despertada de Ana parecía estar relacionada con el agua. Desde la infancia hasta la edad adulta, cada vez que sus emociones se descontrolaban, se convertía en una masa de agua. Cada vez, Cara buscaba desesperadamente una palangana o recipiente de madera para atraparla, rezando para que su hermana volviera a la normalidad. Respira hondo, Ana. Respira hondo. Cara sostuvo la mano derecha de Ana y calmó continuamente sus emociones con su habilidad. Con la ayuda de Cara, Ana se calmó gradualmente. Grieta. Justo cuando Ana se estaba estabilizando, un hombre ligeramente pasado de peso a su lado de repente se infló como un pez globo. El cambio abrupto sobresaltó a Ana. Colisión. Ana gritó y su cuerpo humano se transformó instantáneamente en un charco de agua. Ana. Al ver el agua extenderse a sus pies, Cara entró en pánico. El agua brotaba como una fuente, adquiriendo una forma humana una y otra vez, para luego colapsar repetidamente. Claramente, Ana estaba luchando por recuperar el control de su cuerpo. Cara y sálvame. Y el agua intentó desesperadamente formar una figura humana. Los rasgos faciales de Ana afloraron en la corriente mientras extendía la mano con dolor. Su voz, filtrada por el agua, sonaba ligera y clara como un manantial.
Ayuda, que alguien salve a Ana. Mientras observaba a Ana enroscarse y luchar en agonía, Kara sintió como si su corazón fuera cortado por cuchillos mientras gritaba. Los mutantes circundantes intercambiaron miradas de impotencia. Confundidos e impotentes, ninguno sabía qué hacer. Se trata de un trastorno de mutación genética. Dr. Leonard, traiga el estabilizador genético mutante. Asegúrese de que sea gaseoso. Justo cuando Kara se hundía en la desesperación, una voz profunda y firme resonó por el pasillo. Ella se giró e inmediatamente vio a un apuesto hombre asiático con ojos color rubí, observándola tranquilamente a ella y a su hermana. Por razones que no podía explicar, en el momento en que Kara encontró esos ojos rubí, se relajó. La intuición de una mujer le dijo que este misterioso hombre asiático podría salvar a su hermana. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Estabilizador genético mutante, Lancelot. Sírveme como rey. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. Dentro del salón, Lancelot condujo a Raven hacia Kara. Todos los mutantes se apartaron instintivamente, abriendo paso a Lancelot. Cuando recién había llegado a la base y estaba a punto de recibir a este grupo de compañeros mutantes, vi a una chica llamada Ana perder el control emocional y transformarse directamente en una masa de agua. Lancelot no conocía muy bien al amante de Ana, pero conocía muy bien a su hermana. Zorro plateado Kara. El futuro amante de Wolverine, Logan. La mujer que crearía a Wolverine sin ayuda de nadie. Su habilidad especial le permitía controlar los pensamientos de otra persona a través del contacto físico. Aunque esta habilidad era inferior millones de veces en comparación con la telepatía del profesor Décimo o la reina blanca Emma Frost, aún podría considerarse una forma de poder mental. Ana, la hermana de Silver Fox Kara, posee la capacidad de controlar el agua. Sin embargo, debido a su inestabilidad, su mutación frecuentemente la hace colapsar en una masa de agua. Lancelot miró el agua que seguía intentando reunirse, solo para colapsar nuevamente, sospechando ya que el perfil de mutación de Ana había salido a la superficie. Dr. Leonard, traiga el estabilizador genético mutante. Asegúrese de que sea de inhalación. Lancelot activó su comunicador y emitió la orden. Un minuto después, el Dr. Leonard entró corriendo con un equipo de personal médico, llevando un estuche de aleación especialmente fabricado. Mi señor, el estabilizador genético mutante ha llegado. El Dr. Leonard abrió rápidamente el estuche y sacó un frasco de color azul pálido. Estabilizador de genes mutantes. Uno de los trabajos de investigación del laboratorio Evolution Home. Mediante ingeniería inversa de la hormona del crecimiento mutante, el Dr. Leonard y su equipo desarrollaron un fármaco capaz de estabilizar los genes mutantes. Al igual que la hormona del crecimiento, el estabilizador no tenía efectos secundarios. Su único propósito era ayudar a los mutantes descontrolados a estabilizar sus mutaciones. Lancelot sonrió débilmente. Tomó el estabilizador con naturalidad y presionó el contenedor metálico. Al instante, una nube de niebla se liberó y envolvió a Ana. Tos, tos. Tras inhalar el estabilizador durante un minuto, el cuerpo de Ana se condensó rápidamente, pasando del agua a la forma humana. Se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente como alguien que casi se ahoga. Llévala a que le hagan tratamiento. Lancelot miró a Ana, empapada, y dio la orden al equipo médico que estaba detrás de él. Sí, mi rey. El personal médico hizo una reverencia respetuosa y se llevó a Ana. Gracias y mientras observaba cómo se llevaban a Ana, Silver Fox Kara asintió agradecida a Lancelot. Mi nombre es Lancelot. El rey de los mutantes. Lancelot miró a Kara con indiferencia y luego se giró para encarar a los mutantes que lo rodeaban. Su voz se alzó. Dominante, elegante y rotunda. Un jadeo recorrió el pasillo. La declaración de Lancelot causó conmoción entre los mutantes. Algunos lo miraron con desdén, otros con duda, otros con confusión. Lancelot los ignoró a todos. Caminó directamente hacia la plataforma alta en la parte delantera del salón y se sentó en el asiento que parecía un trono. Sírveme como servirías a un rey. Sírveme como servirías a un señor. Su voz era incuestionable mientras miraba a los mutantes. Chirrido. En el instante en que sus palabras cayeron, un enorme pájaro carmesí surgió de sus ojos, elevándose en el aire. El pájaro llameante pareció envolver por completo a Lancelot. Mi rey. Bajo la plataforma, todos los mutantes vieron el ave ardiente sobre Lancelot. Su huella escarlata se grabó en sus ojos y luego se fusionó directamente con sus mentes.
Las complejas emociones en sus ojos fueron instantáneamente reemplazadas por fanatismo y asombro. Bajo la mirada de Lancelot, todos los mutantes cayeron de rodillas, prometiendo su lealtad. Chirrido. Como un fénix renacido en llamas, el pájaro carmesí se hizo añicos en innumerables chispas y desapareció. Yo, Lancelot, os concederé la dignidad y la gloria de ser mutantes. Sus palabras solemnes, potenciadas por Geas, grabaron instantáneamente su ideología de gloria mutante en los corazones de todos los presentes. Cambio y gloria. ¡Viva nuestro rey! ¡Viva Lancelot! Los mutantes miraron al hombre sentado en la plataforma, sus voces temblaban de miedo y emoción. Lancelot los miró, completamente sumiso a sus pies. Su sonrisa se tornó poco a poco arrogante y desenfrenada. Entre ellos reconoció muchas caras familiares. Bradley el electrocontrolador, Agente Zero David, Juan Fantasma, Tanque Fred, Cara Zorro Plateado, Gambito Remy, el Hombre Sapo Mateu, Inc., el mutante de días del futuro pasado, y Ángel Warren Kenneth, quien solo aparecería en la era del apocalipsis. Desafortunadamente, la CIA no pudo localizar a Psylocke ni a Storm Ororo Munroe. Por supuesto, más allá de estos mutantes familiares, esta era también había dado origen a varios mutantes de primer nivel. La mayoría de ellos, como Ana, no podían controlar sus habilidades. El 90% de ellos sufría deformidades físicas. Algunos incluso habían perdido sus poderes por completo, quedando solo con cuerpos retorcidos. Esta es mi primera generación de mutantes. Una vez que tome el control total de los mutantes del Club Fuego Infernal, me convertiré en el verdadero rey de los mutantes. Rey Lancelot. Los ojos de Lancelot ardían de profundidad y emoción. Estas docenas de mutantes se convertirían en sus seguidores más leales y en los primeros ciudadanos del reino mutante que construiría. Venid, compañeros míos. Todavía estáis demasiado débiles y necesitáis ayuda. Lancelot se levantó de la plataforma y condujo a los mutantes hacia el laboratorio central de la base. Sí, mi rey. Todos los mutantes se levantaron y lo siguieron en silencio. Aunque Lancelot había grabado una huella mental en sus mentes usando Geas, sus pensamientos no estaban controlados. Seguían siendo ellos mismos, sin cambios en su personalidad. Para ellos, nada había cambiado. Excepto por una cosa. Lancelot se había convertido en su rey. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Yendo al área experimental central, el impacto de los mutantes. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. Oye, John, ¿a dónde crees que nos lleva el rey? Dentro de la casa de la evolución mutante, el jugador Remy Lebeau miró a Lancelot, que caminaba delante, y luego se giró hacia el fantasmal vaquero del oeste, John, y preguntó en voz baja. Esta es mi primera vez en la casa de evolución mutante del rey. ¿Cómo iba a saberlo? El fantasma John miró a Remy con indiferencia. John y Remy no se conocían. Hoy era la primera vez que se veían. Al oír la pregunta de Remy, John no quiso hablar. Para él, hablar del asunto con tanta naturalidad sería una falta de respeto al futuro rey, Lancelot. Oye, no te pongas tan serio. ¿No oíste lo que dijo el rey Lancelot? Somos camaradas. A menos que sea necesario, el rey dará órdenes, pero no restringirá nuestra libertad, dijo Remy con ligereza, haciendo girar un palo corto en la mano. Aunque mi rey Lancelot dijo eso, no me gusta hablar con extraños, ni siquiera con extraños como tú, respondió John con frialdad, mirando a Remy antes de desaparecer en un instante y reaparecer detrás de Lancelot, siguiéndolo en silencio. Señor, somos camaradas. Debemos permanecer unidos, dijo un mutante con escamas amarillas en el rostro, tocándose el pecho respetuosamente mientras caminaba. Debemos demostrar nuestra valía para ganarnos el favor del rey y de nuestros camaradas. Me llamo Jack Yorkton. Como pueden ver, las escamas amarillas de mi rostro me otorgan una defensa extraordinaria. Los ojos de Jack Yorkton brillaron de emoción y fervor, su mente hizo eco de la teoría de la gloria mutante grabada por Lancelot. Esta fue la primera vez que Jack fue reconocido. La gente solía llamarlo monstruo de escamas por las escamas amarillas que cubrían su rostro. Nunca imaginó convertirse en un genio más allá de la humanidad. Después de encontrarse con Lancelot, Jack se dio cuenta de que no era un monstruo extraño, sino un genio que tenía la clave de la evolución y que estaba recorriendo un nuevo camino evolutivo, mientras que los humanos eran simplemente tontos y aburridos. Jack abrazó casi fanáticamente la teoría de la gloria mutante, creyendo que todos los humanos eran idiotas y que solo él y los mutantes eran genios que merecían su respeto y adoración.
Mi rey Lancelot, gracias por salvar a Ana. Te serviré lealmente toda la vida, dijo Clara Zorra Plateada, siguiendo de cerca a Lancelot, con ojos llenos de celo y adoración. Desde que Lancelot salvó a su hermana, se había enamorado del apuesto joven rey. Clara, la Zorra Plateada, anhelaba convertirse en reina. Esa mujer, es realmente hermosa. Clara se giró para mirar a Raven, que caminaba a la izquierda de Lancelot, sus ojos dorados y rasgos refinados superaban los suyos, provocando un atisbo de celos. Mi rey Lancelot, esa chica Clara parece estar mirándote de manera extraña, bromeó Raven, sintiendo la sutil hostilidad de Clara. Cuando Lancelot liberó su geas, envolviendo su cuerpo en un pájaro rojo ardiente, no solo los mutantes lo presenciaron, sino que incluso Raven, que estaba a su lado, lo vio. Ella permitió voluntariamente que Lancelot la marcara, pues entre los pocos dioses que lo seguían, el misterioso Raven ya había caído por completo. Señor, soy Clara. Antes de terminar de hablar, el cuerpo de Raven se estremeció violentamente y al instante se transformó en Clara Zorro Plateado, adoptando una pose seductora. Raven, te ves encantadora, dijo Lancelot extrañamente, atrayendo a Raven transformado hacia sus brazos. La base de la casa de la evolución mutante era enorme. Lancelot guió a los mutantes durante 5 minutos, recorriendo la sala de estar, el área de información y el área de entrenamiento, hasta llegar finalmente al corazón de las instalaciones. En la zona central, innumerables biólogos de primer nivel corrían de un lado a otro con los ojos llenos de asombro y emoción. Fantástico. Realmente fantástico. El Dr. Darwin es un maestro de la evolución. ¡Viva el Dr. Darwin! ¡Viva la evolución biológica! Como dijo nuestro rey, cada mutante es un genio con la clave de la evolución, y el Dr. Darwin es un pionero en la investigación de la evolución adaptativa. Esto es un milagro. En tan solo una semana, hemos acelerado décadas la evolución natural de los humanos. Esto ya no es evolución. Es un salto de la vida misma. Los científicos se maravillaron ante una enorme pecera llena de agua de mar azul. Dentro, un hombre negro en toples nadaba sin esfuerzo, moviéndose a su antojo. Dr. Graham registró el proceso de transformación celular esta vez. El hombre emergió, revelando unas prominentes branquias en su rostro que se abrían y cerraban continuamente. Dr. Darwin, su proceso de evolución celular ha sido completamente registrado. Ahora necesitamos recolectar algunas células de sus órganos evolutivos para su implantación y clonación, y se requiere un escaneo corporal completo, dijo el Dr. Graham con entusiasmo, aún inmerso en la admiración. ¿Es este un hombre pez? Los demás mutantes, siguiendo a Lancelot, también quedaron atónitos ante el hombre del tanque. Su apariencia excedía con creces su comprensión. Incluso con branquias y escamas cubriendo su cuerpo, sus manos se habían transformado en aletas parecidas a las de un pez espada, sus piernas en una cola, y su espalda tenía espinas afiladas, mientras que su cabeza parecía la de un tiburón tigre. Parecía casi idéntico al mítico hombre pez. Esta también es nuestra túnica mutante, dijo Lancelot con admiración, saludando suavemente al hombre en el tanque. Darwin, ven a conocer a nuestros compañeros mutantes. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Evolución. Maestro Darwin. Mi rey, has llegado. La zona experimental principal del Centro de Evolución de Mutaciones estaba repleta de equipo médico de primera calidad. Lo más llamativo eran los numerosos tanques de agua ubicados en el centro del laboratorio. En ese momento, Darwin, que estaba realizando experimentos dentro de uno de los tanques, vio a Lancelot y salió. Cuando Darwin emergió, su cuerpo mutante, que alguna vez se parecía al de un pez, se degeneró rápidamente, volviendo a su forma humana original. Una vez más, se convirtió en un taxista negro común y corriente. Dr. Darwin, esta es su ropa. Cuando Darwin salió del tanque, una hermosa asistente de investigación le entregó un conjunto de ropa. Se vistió rápidamente, luego tomó una bata blanca de sus manos y se la puso. En ese momento, Darwin ya no poseía la humildad ni la cautela de un taxista. En cambio, sus ojos ardían con espíritu de lucha, atemperado por la serena confianza de un verdadero científico. ¿Cómo te sientes aquí, Darwin? Lancelot sonrió, colocando una mano sobre el hombro de Darwin cuando notó que Darwin tocaba el cristal en su pecho. ¡Viva mi rey! Me siento increíble. Aquí es donde realmente pertenezco, no al volante de un taxi cualquiera, dijo Darwin emocionado. Mutación y gloria, solo entonces comprendí verdaderamente tus enseñanzas. Solo entonces me di cuenta de lo poderoso que soy.
Desde su llegada a la Casa de la Evolución Mutante, Darwin se unió a la División de Ciencias Evolutivas bajo el mando de Lancelot. De taxista negro, se transformó en un brillante científico. Su capacidad de evolución adaptativa le permitió obtener fácilmente cualquier dato sobre evolución biológica que deseara. En tan solo unos días, Darwin lideró a su equipo para acelerar la evolución biológica y superar numerosos obstáculos científicos. Con el poder mutante de Darwin potenciando su trabajo, la ciencia biológica de la instalación avanzó a un ritmo asombroso. En tan solo 2 semanas, su equipo desarrolló tecnologías muy adelantadas a la era actual, acercándose temerariamente a la biotecnología más oscura y ortodoxa de Marvel. Estos fueron los días más felices y orgullosos de la vida de Darwin. Aquí, no era un hombre al que se pudiera intimidar a voluntad ni un monstruo aterrador. Era un maestro de la evolución biológica, un explorador sin precedentes y un practicante del progreso humano. Saliendo de su emoción, Darwin se ajustó cuidadosamente su bata de laboratorio como un científico dedicado. Darwin, muéstrale a los otros mutantes tus logros recientes, ordenó Lancelot, haciéndolo volver a concentrarse. Sí, mi rey. Darwin asintió y luego se giró hacia los mutantes detrás de Lancelot. Casi todos lo miraron con curiosidad. Darwin asintió cortésmente y los condujo a un enorme laboratorio. Mi señor, mis compañeros mutantes. Esta es la zona de pruebas de enfermedades de nuestro equipo de evolución adaptativa. El laboratorio estaba impecable y minimalista, con paredes revestidas de tubos de ensayo que contenían reactivos biológicos. ¿Qué es esto? ¿Es morado? Remy Lebeau sacó con curiosidad un frasco de líquido morado de la pared y miró a Darwin. Suero para mejorar el sistema inmunológico, respondió Darwin, explicando con calma. Una semana antes, Darwin se había inyectado todos los virus conocidos en la Tierra, obligando a su cuerpo a evolucionar y a adaptarse. Luego le extrajeron sangre para producir un suero capaz de resistir cientos de enfermedades. Según las pruebas, cualquier persona inyectada con este suero se volvería inmune a todas las enfermedades. ¿Qué pasa con este? Silver Fox Cara señaló un frasco de color amarillo pálido en estado de shock. Suero reparador de leucemia, dijo Rena, la asistente de Darwin, emocionada. Su hermana padecía leucemia, razón por la cual se unió al proyecto. El método fue simple. Se inyectaron células sanguíneas infectadas con leucemia en Darwin y ellos esperaron. No hicieron nada más. En 5 horas, Darwin se adaptó. Su sistema inmunitario produjo cantidades masivas de células inmunitarias, erradicando por completo las células enfermas. En 5 horas, Darwin venció una de las enfermedades más mortales de la humanidad, algo que podría llevarle a la humanidad 100 años, si es que alguna vez lo logra resolver. Y eso no es todo, dijo la asistente Ruina, mirando a Darwin como si estuviera presenciando un milagro de la evolución. Sacó un líquido rojo pálido de un recipiente sellado y lo exhibió. Bajo el liderazgo del Dr. Darwin, prácticamente hemos vencido todas las enfermedades humanas, excepto el cáncer, y hemos logrado avances biológicos siglos antes de nuestra época. Elixir de curación rápida, continuó. Desarrollado tras repetidas lesiones y regeneración, acelera la regeneración celular decenas de veces. Cualquier herida, siempre que no se dañe ningún órgano vital, sanará al instante tras la inyección. Los mutantes detrás de Lancelot se quedaron sin aliento, dándose cuenta demasiado tarde de que esto era solo el comienzo. Mi rey. Mis camaradas. Darwin se encontraba frente a una máquina especial, con voz solemne. Este es nuestro último avance. El dispositivo de trasplante de evolución dirigida. Perdón por dejar los capítulos. Dame piedras de poder y amor. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. La subestimada capacidad de evolución adaptativa, el instrumento inacabado de evolución dirigida. Como dijo Darwin, el poder de la evolución adaptativa no solo se aplicaba a entornos extremos. Las enfermedades, los virus y otras amenazas biológicas también podían experimentar cambios adaptativos. En la zona experimental central, Lancelot contempló la deslumbrante variedad de biosueros que tenía delante y una expresión de alivio se extendió por su rostro. Desde la llegada de Darwin a la Casa de la Evolución Mutante, había estado a la vanguardia de la evolución biológica. Gracias a la capacidad de evolución adaptativa de Darwin, el equipo científico había desarrollado numerosos biosueros de última generación, muy adelantados a su tiempo. Incluso tan solo el suero que mejora el sistema inmunológico fue suficiente para poner al mundo frenético. Y los sueros capaces de salvar a los pacientes terminales de la desesperación podrían ofrecer a los afectados una nueva oportunidad de vida.
Además de esto, Darwin y su equipo habían desarrollado sueros de curación rápida, estimulantes cardíacos, agentes de trasplante de integración y más. Para Lancelot, esto era secundario. Dominar las teorías de Darwin equivalía a dominar un conjunto completo de tecnologías de evolución adaptativa. Los sueros en sí mismos eran simplemente herramientas que algún día podría usar para apoderarse de la riqueza global. Además, a pesar de que estos sueros fueron desarrollados por Darwin, Lancelot solo los distribuyó a sus aliados mutantes. Conocía muy bien la avaricia de la humanidad. Si la gente descubriera que alguien podía curar enfermedades terminales, o incluso inmunizar a los humanos contra todas las enfermedades, tal vez intentarían eliminarlos de inmediato. Esta era la inferioridad de la humanidad y explicaba por qué los humanos no podían tolerar a los mutantes. Las tecnologías adelantadas a la época de la humanidad podrían ganar respeto, pero las tecnologías adelantadas décadas o siglos incitarían miedo, e incluso unirían a la humanidad para destruir a sus portadores. Así pues, a pesar de poseer tantos avances médicos, Lancelot nunca los vendería. Echó una mirada casual a la deslumbrante variedad de biosueros que lo rodeaban y luego centró su atención en la espalda de Darwin. Detrás de Darwin se encontraba una cámara de bioentrenamiento con un aspecto muy propio de la ciencia ficción, fabricada con materiales avanzados. Fue el producto de cientos de científicos destacados tanto del Mutant Evolution Institute como del Laboratorio de Investigación Personal de Darwin. Dispositivo de evolución dirigida, dijo Lancelot con una sonrisa. Incluso sin la presentación de Darwin, comprendió las capacidades del dispositivo. Sin embargo, no lo interrumpió. Después de todo, los mutantes detrás de Darwin insistieron en verlo en acción. Camaradas, este es el dispositivo de evolución dirigida, desarrollado por nuestro Instituto de Evolución Mutante. Con esta máquina, podemos lograr la evolución dirigida e incluso realizar trasplantes de órganos no invasivos, proclamó Darwin. Dio una palmada y le pidió a su asistente Ruina que trajera un pequeño ratón blanco de una jaula cercana. Darwin inyectó fácilmente un frasco de suero dorado pálido en el ratón y lo colocó dentro del dispositivo de evolución dirigida antes de activarlo. Dr. Graham, traiga a las glándulas branquiales acuáticas, ordenó Darwin. El Dr. Graham se acercó rápidamente a un gran contenedor metálico, pulsó algunos comandos en la pantalla de control y el contenedor respondió. Abrir. Silbido. Todos los mutantes se quedaron sin aliento al ver lo que había dentro. El contenedor estaba repleto de extraños órganos de carne y hueso. Algunos parecían branquias de peces, otros eran tubos como aspiradoras y otros eran un extraño tejido muscular. Aunque estos órganos se parecían a los humanos, eran fundamentalmente diferentes. Bajo la atenta mirada de los mutantes, el Dr. Graham recuperó un órgano branquial y lo colocó dentro del dispositivo de evolución dirigida. Darwin y el Dr. Graham presionaron los interruptores simultáneamente. Un rayo de electricidad azul recorrió la máquina durante 10 minutos, obligando a la mayoría de los mutantes a protegerse los ojos. Reír. Después de 10 minutos, la cámara del dispositivo se abrió y Ruina recuperó el ratón original. Camaradas, prepárense para presenciar la nueva era de la evolución biológica, dijo Darwin con los brazos extendidos. Siguiendo la señal de Darwin, Ruina colocó el ratón en un tanque de agua preparado. Glurr. Los músculos faciales del ratón se contrajeron y aparecieron dos pequeñas branquias en su cara. Nadando libremente en el agua, los mutantes se quedaron sin palabras. Cuando Ruina sacó el ratón, las branquias desaparecieron y el ratón comenzó a respirar normalmente por la nariz. Es un milagro. Increíble. Increíble. Incluso los mutantes no familiarizados con la ciencia sabían que este dispositivo representaba un avance revolucionario en la biotecnología. Esta herramienta de evolución dirigida inyecta mis células adaptativas en un organismo y luego, mediante tecnología genética, cultiva órganos adaptativos especializados, dijo Darwin con orgullo. Y tenía motivos de sobra para estar orgulloso. Ya fuera el dispositivo o los órganos, cada uno requería que ajustara primero sus propias capacidades adaptativas antes de aplicar métodos científicos para asegurar que las células recién formadas pudieran adaptarse al entorno. Todos los datos del proyecto se registraron meticulosamente. Sin embargo, existen limitaciones. Actualmente, ni los materiales ni la tecnología genética nos permiten experimentar con humanos, admitió Darwin con una sonrisa irónica y un dejo de frustración en la mirada.
Aunque habían tenido éxito con ratones, el equipo aún no podía aplicar esta tecnología a los humanos, permitiéndoles desarrollar espontáneamente órganos adaptativos en respuesta a entornos extremos. Darwin y su equipo todavía tenían un largo camino por delante. Darwin, esto ya es extraordinario. La investigación científica nunca es instantánea, aseguró Lancelot, impasible ante la momentánea decepción de Darwin. A pesar de las limitaciones temporales de esta biotecnología de vanguardia, Lancelot sabía que Darwin tenía mucho tiempo para realizar ensayos repetidos. Esperaba con ansias el día en que la tecnología negra de Darwin se perfeccionaría, otorgando la capacidad de adaptarse perfectamente a cualquier entorno de la Tierra. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. El equipo mutante de Lancelot, la trama de la primera batalla se acerca. Mi señor, los mutantes han sido colonizados, le informó respetuosamente el Dr. Leonard a Lancelot en la casa de la evolución mutante. Bien hecho, Dr. Leonard, dijo Lancelot con una sonrisa, mirándolo. Vivo y muero por mi rey, dijo el Dr. Leonard, con su rostro envejecido lleno de emoción. El Dr. Leonard también fue uno de los científicos más destacados en el campo de la biología evolutiva. Su sueño de toda la vida fue acelerar el camino evolutivo de la humanidad, superando las enfermedades, el envejecimiento e incluso la muerte. Sí, el Dr. Leonard era ambicioso. Con más de 70 años, no estaba listo para morir. Quería ser como el señor Dientes de Sable, un símbolo viviente de poder y evolución. En un tiempo, tales pensamientos le habían parecido fantasiosos. Pero ahora, en presencia de tantos mutantes en la casa de la evolución, sentía que tal vez realmente tenía esperanza de vivir más allá de sus años naturales. Todo gracias a Lancelot, la fe del Dr. Leonard de Neil rayaba en la devoción ferviente. Muy bien, Dr. Leonard, vaya a inyectar las hormonas de crecimiento mutantes a mis compañeros mutantes, ordenó Lancelot, agitando la mano. Tras recorrer el laboratorio de Darwin, le entregó todos los mutantes al Dr. Leonard. La mayoría de estos mutantes solo habían despertado sus habilidades mutantes a un nivel primario. Algunos apenas podían controlar sus poderes. Estos frágiles mutantes necesitaban tiempo para crecer. Inyectar hormona de crecimiento mutante era el método más adecuado. Se necesitaría algún tiempo para que este grupo alcanzara su plena capacidad de combate. Bang. 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 Poco después de la partida del Dr. Leonard, llamaron a la puerta de Lancelot. Siguiendo su señal, Raven entró con varios mutantes. Mi rey. Cuervo y los demás se inclinaron respetuosamente y se hicieron a un lado. Lancelot observó a los mutantes reunidos bajo la platier. Este era su primer equipo, cada miembro clasificado como mutante de nivel 3 o 4. Mis compañeros mutantes, dijo Lancelot en voz baja, mientras su mirada recorría a los mutantes junto a Raven. Phantom John, habilidad mutante. Teletransportación. Gambit Remy Levo, habilidad mutante. Convertir la energía potencial de los objetos en energía cinética y provocar explosiones. Silver Fox Cara, habilidad mutante. Manipulación mental a través del tacto. Keyboard Bradley, habilidad mutante. Controlar cualquier dispositivo electrónico con su mente y suministrarle energía mentalmente. Tanque Fred, habilidad mutante. Absorber y almacenar energía a través de la grasa corporal, para luego liberarla toda de una vez. Estos 5 habían formado parte principalmente del futuro escuadrón mutante de Lobezno, pero ahora servían bajo el mando de Lancelot. Keyboard Bradley y Tank Fred eran mutantes de nivel 3. Los demás, de nivel 4. También estaba Sabretooth Victor, un mutante de nivel 5, reclutado por Lancelot para unirse al escuadrón de Logan. En esta era, Lancelot había establecido su propia tercera facción mutante, junto con los X-Men y el Club Fuego Infernal. Es hora de subir al escenario que nos pertenece a los mutantes, dijo Lancelot, golpeando suavemente la mesa con la mano derecha. Su lujosa túnica acentuaba su nobleza y elegancia. Dime, mi rey, respondieron Gambit, Remy y los demás, con el rostro rebosante de emoción. Por fin tenían la oportunidad de mostrar sus poderes mutantes a su rey. Cuervo, dijo Lancelot, mirando a la misteriosa Cuervo. Esta saltó con gracia la plataforma como un guepardo, transformándose en zorro plateado cara antes de abrazar el cuello de Lancelot. Mi rey, da la orden, dijo Silver Fox Cara, lanzando una mirada burlona al Cara en la audiencia, luego mirando con curiosidad el documento bajo el dedo índice derecho de Lancelot. Después de haber seguido a Lancelot durante algún tiempo, Raven rápidamente se dio cuenta de que era información recién recibida de la sede de la CIA. Lancelot le entregó el documento a Raven con indiferencia.
Ella lo miró y luego volvió a su forma original, visiblemente sorprendida por lo que sostenía. ¿La reina blanca Emma fue capturada por Charles? Raven frunció el ceño. Según su inteligencia, ya estaba al tanto de los acontecimientos recientes. El profesor Décimo y Magneto habían pasado más de una semana rastreando a Emma, la reina blanca, hasta una base secreta en Moscú. Simultáneamente, le dispararon, y el profesor Décimo usó la telepatía para controlar a todos los que estaban dentro. Magneto, usando su manipulación de metales, capturó a Emma, la reina blanca en forma de diamante, y la interrogó violentamente sobre el paradero de Xiao, la reina negra. Sin embargo, cuando el profesor Décimo y Magneto regresaron con la información, se sorprendieron al descubrir que el emperador negro Xiao ya había invadido su base Décimo 2 días antes. Todos en la base, excepto el agente Francis, fueron lanzados desde el cielo por el poder combinado del Diablo Rojo Azazel y el emperador negro Xiao. El único escuadrón táctico de la base Décimo fue aniquilado en el aire por las habilidades de absorción y liberación de energía de Xiao. Toda la base Décimo quedó en ruinas. Tras matar a todos los que estaban dentro, el emperador negro Xiao localizó los aposentos de los X-Men, pronunció un discurso y se marchó con Salvador, la chica libélula. Como Lancelot ya se había llevado a Darwin y Raven, Darwin y Alex, también conocido como Shockwave, intentaron salvar a los demás. Darwin recibió unas pastillas energéticas ligeras para ayudar. Sin embargo, aunque Lancelot había alterado el destino de Darwin, otros acontecimientos permanecieron inalterados. Al regresar a la base, el profesor Décimo y Magneto quedaron atónitos al ver la destrucción, siendo solo Francis el que sobrevivió. «Maldito seas, emperador negro Xiao», exclamó el profesor Décimo por telepatía, con el rostro lleno de furia. Al ver a Xiao aniquilar sin esfuerzo al escuadrón táctico de un solo pisotón, su habitual calma y caballerosidad se desvaneció, reemplazada por la rabia. «Reúnanse. Necesitan entrenamiento especial», les dijo a Shockwave, Alex y los demás con voz severa y autoritaria. «Charles, cálmate. ¿Por qué estás tan enojado?» «Solo murieron humanos», dijo Magneto, frunciendo el ceño. «Falk, el emperador negro Xiao destruyó nuestra base y mató a todos los que estaban dentro. ¿Cómo puedo mantener la calma?», gritó el profesor Décimo, con las emociones a flor de piel. En Alex y los demás, había visto la desesperación de quienes estaban atrapados en la base. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Las acciones del profesor Décimo. La base Décimo había sido destruida. El profesor Charles Xavier estaba furioso, tan enfurecido que perdió el control de sus emociones y chocó violentamente con Magneto. Bajo el aterrador poder telepático del profesor Décimo, Magneto fue sometido al instante. Aunque el profesor Décimo lo liberó momentos después, el incidente dejó una profunda huella en la mente de Eric. Impotente y ardiendo de ira, Magneto descargó su furia sobre la base Décimo en ruinas. Su furiosa fuerza magnética aplastó todo el metal dentro de las instalaciones, destruyendo por completo la base ya dañada. Con la ayuda del agente Morla, el profesor Décimo y Magneto finalmente recuperaron la compostura. Los mutantes del Club Fuego Infernal son formidables. Deberían haber recibido algún entrenamiento especial, dijo el profesor Décimo, con voz más tranquila mientras miraba a los atónitos X-Men, aunque su confianza permaneció inquebrantable. Primero, Lancelot había tomado a Raven y Darwin, y ahora el emperador negro Xiao había tomado a Dragonfly el Salvador. Estos sucesivos golpes hicieron que el profesor Décimo se diera cuenta de que debía actuar. Al mismo tiempo, decidió entrenar a una nueva generación de poderosos mutantes para enfrentarse a estos peligrosos enemigos. El plan de los X-Men era urgente. «Morla, llévalos a mi finca privada de Javier», dijo el profesor Décimo, mirando a los 3 X-Men restantes. Alex Summers, Onda de Choque, Ang Koi, Bestia, Sean Cassidy, Halcón Marino. De los 6 X-Men originales, solo quedaron estos 3. 2 fueron capturados por Lancelot y 1 por el emperador negro Xiao. Mientras Morla alejaba a los 3 X-Men de los escombros, la expresión del profesor Décimo se volvió seria. 3 Décimo-men solos no serán suficientes para detener al Club Fuego Infernal. Necesitaremos refuerzos, dijo, volviéndose hacia Magneto. Aunque sentía remordimiento por sus acciones anteriores, no se disculpó. El profesor Décimo sabía bien que ni siquiera una disculpa cambiaría nada. Entendía la naturaleza de Eric, pero su propio camino era diferente. Incluso sin este encuentro, Magneto se habría separado tras lidiar con el emperador negro Xiao. «Charles, ¿qué hacemos ahora?»,
Preguntó Magneto, mirando fríamente al profesor Décimo y dejando atrás sus agravios del pasado. Eric, ¿te acuerdas de James Logan? Preguntó el profesor Décimo con una sonrisa, ajustándose la chaqueta y riendo suavemente. ¿James Logan? Magneto frunció el ceño. ¿Cómo podía olvidarlo? Cuando se le acercaron antes, lo habían regañado sin miramientos. Charles, ¿seguirás molestando a ese tipo? Ya nos rechazó antes. No, Eric. Esta vez no nos rechazará, o mejor dicho, no me rechazará a mí, respondió Javier, sonriendo con seguridad y dándose un ligero golpecito en la sien mientras hablaba. La intención era clara. El joven profesor Décimo y Magneto estaban llenos de energía y determinación, sin vacilar sobre el futuro. Una vez tomada la decisión, había que actuar. Ojalá. Magneto extendió su mano derecha, y los restos metálicos de la base en ruinas se arremolinaron hacia él, fusionándose en dos enormes discos de metal, cada uno de 2 metros de diámetro, flotando frente a él y el profesor Décimo. Magneto estaba de pie sobre un disco, con los brazos cruzados, exudando autoridad. Charles, sigue adelante, dijo mirando al profesor Décimo. Genial, respondió Javier. De pie sobre el disco, el metal bajo él se desdobló en tiras, formando un asiento similar a una silla de ruedas. Se maravilló al sentarse. Charles, a veces me pregunto, si perdieras las piernas, ¿comprenderías mi dolor, mi lucha, y reconocerías de verdad tu identidad como mutante? Dijo Magneto, levantando la mano con un tono burlón y amenazador a la vez. 2 discos flotaron en el aire en respuesta. Eric, eso no va a pasar. Mis hijas quedarían destrozadas si me vieran en silla de ruedas, dijo Javier con una leve sonrisa. Susurro, susurro. Los 2 discos gigantes desaparecieron entre los escombros de arriba. Poco después de que el profesor Décimo y Magneto partieran, un hombre ensangrentado y con sobrepeso logró salir de los escombros. Falk, no murió a manos del emperador negro Xiao, casi murió a manos de Magneto. Maldijo el hombre, con el dolor grabado en su rostro mientras sacaba una jeringa de aleación especial de su brazo. La jeringa contenía un líquido rojo transparente. Alabado sea mi rey. Alabado sea la familia evolutiva de mutantes. Gritó con fervor el hombre, casi al borde de la muerte. Haciendo una mueca, inyectó el líquido en su arteria. ¡Ca! A medida que el suero rojo fluía, su cuerpo emitía sonidos extraños. Los huesos rotos sanaron rápidamente, los músculos se recompusieron y los órganos internos se repararon. En cuestión de 1 minuto, el hombre, que estaba al borde de la muerte, se recuperó por completo. Este suero de curación rápida es increíble, dijo, poniéndose de pie y quitándose la ropa empapada de sangre para revelar una camiseta sucia que tenía un letrero que decía Senador Francis. De hecho, el hombre era el Senador Francis. Incluso antes del ataque del emperador negro Xiao, había estado escondido en una casa secreta dentro de la base Décimo bajo las órdenes de Lancelot, escapando de las garras de Xiao. Lo que no esperaba era que, mientras escapaba de Xiao, casi cayera víctima de la ira de Magneto. El aterrador poder magnético destruyó la casa de seguridad, con fragmentos que le perforaron el cuerpo. Sin el suero de curación rápida desarrollado por la Casa de Evolución Mutante, el senador Francis habría estado muerto. ¡Viva mi rey! Tras enfrentarse a la muerte, Francis veneraba aún más a Lancelot. Si no hubiera formado parte de la familia evolutiva de mutantes, jamás habría recibido el suero ni habría escapado de las garras del emperador negro Xiao. Mi señor, el profesor Décimo y Magneto se han ido, y dijo, sacudiéndose el polvo y la sangre, y sacando un comunicador especial para informarle la situación a Lancelot. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Reina Blanca Emma, la debilidad del Geas. El profesor Décimo pretende usar su telepatía para controlar a Wolverine, Logan. Preguntó Lancelot con interés, dejando el comunicador en la Casa de la Evolución Mutante. A través del informe del senador Francis, se enteró de todo lo que sucedió después de que la base Décimo quedó reducida a escombros, y ahora entendía las intenciones del profesor Décimo. John, trae de vuelta a Francis, dijo Lancelot con calma, mirando al fantasmal John debajo de la platier. A sus órdenes, mi rey, respondió Phantom John, vestido con su traje de vaquero occidental, colocando su mano derecha sobre su pecho antes de desaparecer del salón. Quebrar. Casi al instante, Phantom John reapareció frente a las ruinas de la base Décimo. Los ojos de Francis se abrieron de par en shock cuando John lo agarró del brazo, teletransportándolos a ambos de regreso al lado de Lancelot. Mi rey, balbuceó Francis, desorientado. Al reenfocarse, vio a Lancelot sentado en la plataforma, mirándolo. Recuperándose, Francis hizo una reverencia respetuosa.
Francisco, puedes descansar por ahora, dijo Lancelot, asintiendo y despidiendo a su vez. Después de que Francis se fue, Lancelot golpeó la mesa nuevamente con su mano derecha, contemplando su próximo movimiento mientras obtenía una comprensión más clara del profesor Décimo. Como lo había sugerido el futuro, el joven profesor Décimo era un completo conspirador, un hecho que se hizo evidente por su plan de manipular a Wolverine a través de la telepatía cuando se enfrentaba a una crisis. Vengan, mis compañeros mutantes. La reina blanca Emma ahora necesita nuestra ayuda, dijo Lancelot, levantando la cabeza y extendiendo la mano hacia Raven. Los demás mutantes lo comprendieron de inmediato y subieron a la platea. Juntos formaron un círculo, con Lancelot sujetando a Raven y a Zorro Plateado cara, con la mirada fija en John el Fantasma. La sede de la CIA, declaró Lancelot como su destino. John el Fantasma cerró los ojos. ¡Zas! En un instante, Lancelot y los mutantes desaparecieron de la casa de la evolución mutante. Cuando Lancelot volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que habían viajado cientos de kilómetros hasta la sede de la CIA, aterrizando en la oficina del senador Anfursen. Mi rey, dijo Anfursen al finalizar su llamada con el presidente. No le sorprendió su repentina aparición y se acercó rápidamente a Lancelot. Anfursen, llévanos a ver a Emma, ordenó Lancelot. Sí, mi rey, respondió Anfursen, conduciendo a Lancelot y los mutantes a una lujosa habitación. Al empujar la puerta para abrirla, Lancelot vio inmediatamente a la belleza rubia sentada en un lujoso sofá, bebiendo tranquilamente vino tinto. Reina blanca Emma Frost. Su extraordinaria belleza y figura irradiaban sensualidad y elegancia, como esculpidas por los cielos mismos, tan encantadoras que incluso Lancelot, maestro del Geas y portador del cuervo de las ilusiones, no pudo resistirse a su encanto. En ese momento, su atuendo era idéntico al que había llevado en Moscú. Una elegante capa blanca con una minifalda que marcaba tendencia. Su piel clara realzaba su aura de sofisticación. Como una princesa de un cuento de hadas, cautivó la atención de todos. ¿Mutantes? Dijo Emma con gracia, sin darse cuenta de que era una prisionera, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Su telepatía le permitió sentir que las personas que tenía delante eran de su propia especie, lo que dejó a la reina blanca sorprendida y cautelosa. Tras ser capturada por el profesor Décimo y Magneto, Emma fue traída aquí por agentes de la CIA. Al principio, temía la experimentación humana y pasó los 2 primeros días intentando manipular a los agentes con su telepatía para escapar. Pero pronto se dio cuenta de la impactante verdad. Si bien podía leer sus recuerdos y pensamientos, e incluso intentar influir en ellos, no podía escapar de la habitación. Cualquier orden directa, como déjame salir o no me impidas salir, era completamente ineficaz. Incluso intentar extraerles sus secretos más profundos o controlar su obediencia resultó inútil. Con el tiempo, Emma descubrió que las mentes de estos agentes contenían una huella mental desconocida, mucho más allá de su propia telepatía. Un cortafuegos mental que anulaba sus poderes. Durante días había intentado sondear sus recuerdos, pero por mucho que lo intentara, las mentes de los agentes permanecían impenetrables. Emma Frost, reina blanca del Club Fuego Infernal, mi querida aliada mutante, dijo Lancelot con una leve sonrisa. Antes de que ella pudiera reaccionar, un hermoso pájaro emergió de su mirada. Geas. Frente a una telépata como Emma, Lancelot no mostró arrogancia y desató su Geas. Obedéceme. Intentó dar una orden absoluta. Sin embargo, su Geas tuvo poco efecto. Emma, aunque momentáneamente desconcertada, permaneció lúcida y resuelta. Esto reveló la limitación inherente del Geas. No puede anular directamente a telépatas ni a individuos con una fuerza de voluntad extraordinaria, como el profesor Décimo, Emma Frost o incluso el Capitán América, Steve Rogers. El Geas de Lancelot no podía ejercer control absoluto sobre sus mentes. Dame piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 29. Geas y telepatía. La colisión del mundo espiritual. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. Dentro de una lujosa habitación en la sede de la Agencia Central de Inteligencia. Lancelot y la Reina Blanca, Emma Frost, estaban uno frente al otro. En ese momento, la confusión llenó el rostro de Emma y un rastro de lucha interna brilló en sus ojos. Apenas unos momentos antes, Emma había encontrado la mirada de Lancelot y al instante sintió una extraña fuerza mental invadiendo su mente. El pánico la invadió. Inmediatamente activó sus habilidades telepáticas, resistiendo desesperadamente la intrusión psíquica desconocida. Chirrido. Se escuchó un canto de pájaro nítido.
En la visión de Emma, Lancelot parecía estar envuelto por un enorme pájaro carmesí. Una fuerza mental abrumadora e irresistible se abalanzó sobre ella, impactando violentamente su consciencia. Ante ese pájaro colosal, rojo fuego, Emma se sintió como un frágil barco zarandeado por mares tempestuosos. Solo pudo concentrar toda su energía psíquica en construir defensas, evitando a duras penas que la engullera por completo. Agotó cada gramo de fuerza mental resistiéndose al pájaro gigante, tanto que, en realidad, fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado a su alrededor. Hacer clic. La copa de vino se le resbaló de la mano a Emma, se hizo añicos en el suelo a sus pies y el vino tinto se derramó, manchando sus zapatos de color carmesí. Detrás de Lancelot, Raven y los demás observaban en un silencio atónito su figura erguida e inmóvil, y a Emma, tambaleándose inestablemente. No tenían idea de lo que acababa de pasar y solo podían observar a Emma con máxima vigilancia. Solo Raven lo entendió. Sabía que la habilidad mutante de Lancelot era el comando absoluto. Y esta era la primera vez que veía a alguien resistirse a él. Eso solo le valió a Emma Frost una medida del respeto de Raven. La primera vez que Raven conoció a Emma, otro rostro familiar apareció en su mente. Charles Xavier. Poseía las mismas habilidades telepáticas, solo que mucho más fuertes. Me pregunto si Charles podría desafiar la orden absoluta de nuestro rey, pensó Raven, esperando con ansias el día en que Charles y Lancelot se encontraran. Solo entonces vería a Charles derrotado, o completamente rendido. Auge. Emma no tenía ninguna atención que prestarle a Raven ni a los demás. Capa tras capa de poder psíquico la envolvían, cristalino e impecable, como un diamante viviente. ¿Quién eres? ¿Por qué me atacas? Dentro del reino psíquico, Emma miró aterrorizada a Lancelot, que estaba rodeado por el enorme pájaro, y gritó con todas sus fuerzas. Lancelot. Rey de los mutantes. Lancelot miró con evidente interés a Emma, de ojos cristalinos y brillantes como diamantes. Esta era la primera vez que usaba Geas en un telépata, y ni siquiera él había anticipado este resultado. Al activar el Geas, había entrado en el mundo mental de Emma. Con leve sorpresa, Lancelot observó el reino psíquico que lo rodeaba. Es hermoso, murmuró. Igual que tu apariencia. Pura, elegante y agradable a la vista. El mundo mental de Emma Frost era impresionante. El cielo se extendía infinitamente, lleno de innumerables estrellas que brillaban como diamantes. Los cielos azules estaban inmaculados, deslumbrantes más allá de las palabras. Bajo sus pies se extendía una extensión infinita de tierra blanca, salpicada de estructuras radiantes, como un reino de cuento de hadas. La propia Emma, protegida por un poder psíquico divino, brillaba como un diamante. Tras ella se extendían un par de impecables alas blancas. Confiando en esas alas del alma, Emma resistió la primera orden absoluta de Lancelot. Prométeme tu lealtad. Yo, Emma Frost, nunca, jamás, seré leal a nadie. Aunque estaba al borde de ser abrumada por Geas, como un barco a punto de volcar, Emma dijo su verdad con una resolución inquebrantable. Chirrido. Geas encontró una resistencia feroz y finalmente fracasó. El pájaro carmesí detrás de Lancelot batió sus alas, emitiendo un grito áspero, anunciando el fracaso del control directo. Si no puedo darte órdenes directamente, dijo Lancelot con calma, mirando a Emma, que luchaba por salir, entonces seré gentil. Emma, dijo en voz baja, conviértete en mi familia. Nunca volverás a estar sola. Esta vez no utilizó ninguna coerción. Extendió la mano y pronunció las palabras que Emma Frost anhelaba oír más que cualquier otra cosa. En ese momento, la resistencia de Emma se congeló. Ella miró fijamente al increíblemente atractivo Lancelot frente a ella mientras aparecían grietas en sus defensas psíquicas. Sí. Emma extrañaba profundamente a su familia. Desde que despertó como mutante y adquirió telepatía, la malicia de la humanidad quedó al descubierto ante ella. Cuando era niña, sintió la hostilidad de sus padres, huyó de casa y vagó sola. A medida que pasaba el tiempo, su poder psíquico se hizo más fuerte, al igual que su sensibilidad a la malicia humana. Pensamientos viles y repugnantes resonaban sin cesar en su mente. La oscuridad de la humanidad agudizó su fuerza, pero la dejó insoportablemente sola. Por eso, cuando Sebastián Shaw la encontró, ella voluntariamente se convirtió en la reina blanca del Club del Fuego Infernal, tratando a sus miembros mutantes como sus compañeros. Ella ya no estaba sola, al menos por un tiempo. Pero con el tiempo, el Club Fuego Infernal perdió su significado. Shaw empezó a dar órdenes en lugar de apoyarlos. Emma odiaba esa sensación.
Sus antiguos compañeros se estaban alejando, formando sus propias facciones. Ella quería dejar a Xiao. Entonces, cuando el profesor Décimo y Magneto fueron por ella, ella apenas se resistió y fueron capturadas fácilmente. Y ahora, escuchando las palabras de Lancelotti, una grieta apareció en sus alas psíquicas. Como él decía, Emma Frost anhelaba una familia, afecto y amor. ¿Familia y? Una vez que se formó una grieta, se extendió instantáneamente. Sus alas psíquicas desaparecieron. El Geas de Lancelot se transformó en un pájaro colosal y envolvió a Emma por completo. Geas. Conviértete en la familia de Lancelot. Recibir amor. Nunca vuelvas a estar solo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. La Reina Blanca Emma se une y va a la Unión Soviética. Para 05 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon.com/Usain678. El choque en el reino mental pareció durar mucho tiempo, pero en el mundo real solo transcurrieron unos segundos. Para Raven y los demás, pareció como si Lancelot y Emma simplemente se hubieran congelado por un breve momento. Luego la vigilancia en el rostro de Emma desapareció. La Reina Blanca recuperó la consciencia y caminó hacia Lancelot con pasos ligeros y gráciles. Sus ojos rebosaban de un afecto inconfundible. Bajo la mirada de todos, Emma se detuvo frente a Lancelot y lo besó profundamente. En comparación con los lazos familiares, lo que realmente deseo es amor. Me gusta sentirme amado. Emma recordaba con claridad todo lo ocurrido en el reino mental. El Geas no había distorsionado sus recuerdos. Emma seguía siendo Emma. Liberada, no rota. Geas, más que ser una orden absoluta, era más bien una sugerencia que trascendía la mente misma. Gracias a esa sugerencia, cada vez que Emma miraba a Lancelot, una suave calidez inundaba su corazón. Sabía que era una emoción que nunca antes había experimentado. Emoción. Así se sentía la familia. No le pareció extraño. Al contrario, se sentía genuinamente feliz. Por fin tenía familia. Ya no estaba sola. Cuervo Místico, Juan Fantasma, Remy Lebeau Gambit, Cara Zorro Plateado, Fred Tanque, Bradley Cyborg. Después de romper el beso, Emma sonrió y con calma gritó los nombres de los mutantes detrás de Lancelot, uno por uno. Es un placer conocerlos, compañeros mutantes. A partir de hoy, yo, Emma Frost, soy la esposa de su rey, Lancelot. Su reina. Su sonrisa era elegante, pero sus palabras hicieron que Raven frunciera el ceño al instante. Soy la amante de nuestro rey, dijo Mystique con frialdad, mirando a Emma mientras todo su cuerpo se transformaba en la apariencia de Emma, solo que con proporciones aún más exageradas. Impresionante, Raven. Tu habilidad mutante es fascinante. Emma miró a Raven con sorpresa y luego se tocó ligeramente la sien. Vuelve a ser como antes, Raven. No quiero ver a otra yo. Su voz era suave y refinada, pero su poder telepático era abrumador. En un instante, la mirada de Raven se quedó en blanco y su cuerpo recuperó su forma original. Perra, ¿qué me hiciste? Espetó enojada la joven mística. Solo quiero que entiendas una cosa, dijo Emma con frialdad, mostrando finalmente sus colmillos. Yo, Emma Frost, soy la amante de Lancelot. Está bien, chicas. Todavía tenemos trabajo que hacer. Al ver a las dos mujeres a punto de pelear, Lancelot intervino con calma. Sí, mi rey. Por supuesto, Lancelot, mi amor. Mystique y Emma respondieron al mismo tiempo, luego se movieron para pararse ligeramente detrás de Lancelot, una a cada lado. Estallido. Lancelot los rodeó con un brazo. Los mutantes formaron un círculo mientras John el fantasma activaba su teletransportación. En un abrir y cerrar de ojos, todos desaparecieron de la oficina. Unión Soviética. Una base militar secreta. El general Maxim Ivanov estaba sentado en su oficina, mirando con expresión sombría el mapa de despliegue militar que tenía delante. Como el general más radical de la Unión Soviética, Maxim siempre había abogado por conquistar la superpotencia al otro lado del océano mediante la fuerza. Pero después de recibir un informe del KGB, cayó en un silencio atónito. Dentro de la CIA estadounidense, existía un equipo de supersoldados con poderes extraordinarios. Se llaman mutantes. Los Decimomen. Al quitarse las gafas para leer, Maxim sintió que su visión del mundo se derrumbaba. Miró los documentos de inteligencia recopilados por agentes soviéticos de élite, entre ellos Miura, la viuda negra de la habitación roja. Los archivos enumeraban mutantes poderosos en detalle.
El profesor décimo, Magneto, Sirin, Havok, Bestia, Mística, Raven, Darwin, el Club del Fuego Infernal, Riptide, Azazel y la Reina Blanca, Emma Frost. A primera vista, Maxim pensó que Hydra había regresado. Pero después de leer más profundamente, se dio cuenta de que estos seres eran mucho más aterradores que Hydra. No, los mutantes ya no podrían llamarse humanos. Maxim los llamó fenómenos. Monstruos. En el momento en que se enteró de su existencia, modificó la estrategia soviética y ordenó a la KGB y a la Sala Roja que buscaran mutantes en toda la Unión Soviética. ¿Y qué pasa con el próximo despliegue nuclear en Cuba? A los ojos de Maxim, la guerra entre humanos era insignificante comparada con el exterminio de mutantes. Después de analizar toda la información relacionada con los mutantes, Maxim tomó una decisión firme. Informaría inmediatamente al Consejo de Seguridad Mundial y movilizaría la División Estratégica Científica, uniendo a toda la humanidad para destruir a los mutantes. Para matar mutantes. Adelante. Maxim presionó el botón en su escritorio. Entonces su expresión cambió. Auge. Un débil estallido sónico resonó en la habitación cuando de repente varias figuras aparecieron en su oficina. ¿Quién eres? Maxim se puso de pie de un salto y miró en estado de shock al joven asiático que tenía delante. Emma, dijo Lancelot con calma, mirando al general ruso parlante y presa del pánico. Quebrar. A la orden de Lancelot, Emma chasqueó los dedos con gracia, usando la telepatía para traducir las palabras de Maxim directamente a la mente de Lancelot. ¿Son unos fenómenos mutantes? Exclamó Maxim horrorizado. ¿Monstruos? La dulce sonrisa de Lancelot se congeló en un gélido desprecio. Esa es la mentalidad de un niño humano. Sin recibir orden alguna, Gambit Remy levantó la mano y lanzó una carta. Auge. Incluso sin detonar su carga cinética, la carta arrojó a Maxim al suelo. Monstruos, todos sois monstruos, luchando. Maxim presionó secretamente el anillo en su dedo. Una señal de socorro oculta. Si se activa, las tropas de élite del KGB rodearían la oficina en 10 segundos. Pasaron 10 segundos. No pasó nada. Desesperado, Maxim lo presionó nuevamente. No te molestes, dijo Bradley fríamente desde detrás de Lancelot, con una mano en la sien. Ya he cortado todas las comunicaciones en esta sala. Mírame, bastardo. Satisfecho, Lancelot volvió su mirada hacia Maxim. Instintivamente, Maxim miró hacia arriba. Destruye toda la información relacionada con los mutantes, dijo Lancelot con calma, activando el GEAS. Y construye una base mutante para mí. Continúa hasta completarla. Esta era la verdadera razón por la que Lancelot había venido. Aunque la CIA estaba bajo su control, información mutante se había filtrado y había llegado a la KGB soviética. Él estaba allí para borrarlo. Más que eso, Lancelot pretendía controlar en secreto la Unión Soviética a través de Maxim y utilizar sus vastos recursos para apoyar a los mutantes y a la Casa de la Evolución. Sí, entendido. Un pájaro carmesí parpadeó brevemente en los ojos de Maxim mientras respondía con una voz plana y obediente.